Hola, muy buenas noches. Hoy quiero saludarles en el amor de Cristo con unos versículos que están en Mateo 24, del 10 en adelante. Y dice así: para la honra y la gloria del Señor. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el final, éste será salvo. Gloria al Señor. Hoy vamos a tratar un poquito el tema sobre la perseverancia. Hoy vamos a estar compartiendo la palabra, tratando un poquito este tema, ¿verdad? Sobre qué es la perseverancia. Y esta palabra, lo que es la Biblia, no es solamente para nosotros los cristianos, ¿verdad? La palabra es para toda la humanidad, porque el Señor Jesucristo vino, murió y fue crucificado en esa cruz, no solamente por los cristianos, sino por toda la humanidad. Dice su palabra que Él no vino por los buenos, que Él vino por los enfermos, ¿verdad? Entonces, Él dio su vida en esa cruz para limpiar el pecado, para redimir el pecado en toda la humanidad, no solamente por los judíos, por los samaritanos, por los fariseos, no, por toda la humanidad, dice su palabra. Y quiero tratar un poquito este tema porque hubo un comentario en uno de mis videos donde se comentó que se hablara una historia sobre la perseverancia, ¿verdad? Y quiero tratar un poquito con esto. ¿Qué es la perseverancia? La perseverancia no solamente nos habla para los cristianos, como les digo. Sí, en la iglesia a veces pasamos luchas, pasamos pruebas. Hay muchas cosas que desaniman muchas veces, como dice aquí en Mateo 24:12, dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, la maldad no tiene un lugar específico donde se va a manifestar. Cuando el enemigo llega, cuando el enemigo entra, puede tocar hasta el más ungido de la iglesia, como puede tocar a cualquier persona del mundo, porque Él a eso vino, a matar, robar y destruir, ¿verdad? Pero Cristo vino para darnos vida y para darnos en abundancia. Y yo solamente quiero decirte que pase lo que pase en la iglesia, veas lo que veas, cosas difíciles situaciones difíciles que te sucedan, es necesario perseverar para poder llegar al reino de los cielos. Dice aquí en el versículo 13 del capítulo 24, dice: mas el que persevere hasta el final, éste será salvo. Sí, hay muchas situaciones demasiado difíciles que uno se queda sorprendido, ¿verdad?, sobre las cosas que pasan, porque cuando uno llega en el principio a la iglesia, uno piensa que todo es bonito, que todo va a ser hermoso, porque uno trae su primer amor. Uno ya está en el primer amor, como cuando conoces a una persona, un novio, una novia, ¿verdad? Qué bonito se siente cuando conoces a aquella persona, que empiezas a tratarla y todo se te hace bonito, todo se hace hermoso, ¿verdad? Entonces, traigo a este pequeño reflexión a hablarlo porque, como les digo, no solamente los cristianos tenemos aflicciones, no solamente las cristianas tenemos luchas y pruebas, también esas luchas también están en el mundo, pero necesitamos perseverar. Cualquier problema, ya sea un problema que tienes en tu matrimonio porque
¿Quién dijo que el matrimonio era fácil? No es fácil. Como padre o madre tienes dificultades con los hijos. ¿Quién dijo que el ser madre y ser padre fuera fácil? No lo es fácil. Ningún padre trae un manual para cómo guiar a los hijos, ¿verdad? O diferentes situaciones en los trabajos. En un trabajo, si pasa alguna cosa, te enojas y abandonas el trabajo. Hasta ahí terminó tu labor, tu trabajo. Tanto que te esforzaste para en un momento de enojo, en un momento de que alguien te sacó un chisme, de que alguien te murmuró, te juzgó, dejaste todo ahí. No, debemos de perseverar. Porque, ¿y cómo sabes tú hasta qué posición vas a llegar en ese trabajo? Entonces, la perseverancia, el seguir perseverando, el continuar, muchas de las veces tenemos que ser mudas, tenemos que ser sordas y tenemos que ser ciegas para poder escalar, para poder llegar a ser alguien en la vida, para poder tener una posición, una buena posición, un buen sueldo. De la misma manera es en la iglesia, ¿verdad? En la iglesia también tenemos que ser ciegas, sordas y mudas si queremos un día llegar al reino de los cielos. Tenemos que perseverar. Hay muchas situaciones en nuestra vida cotidiana que nos desaniman, que queremos ya no solamente, como les digo a las cristianas, dejar la iglesia, sino queremos dejar ya algún estudio, queremos dejar ya de alguna amistad, queremos muchas situaciones que pasan en nuestra vida cotidiana, pero es necesario perseverar para llegar a una meta de bendición, sea dentro de la iglesia o sea en el mundo, sea mujer cristiana o sea mujer no convertida, o persona cristiana, persona no convertida, como ustedes le quieran llamar. Entonces, es muy importante perseverar. Estamos hablando sobre la perseverancia. Y estaba yo leyendo la escritura, ¿verdad? Me gustó mucho esta escritura que les voy a leer, porque recordemos que esta página se hizo con el propósito de leer la palabra, de leer la palabra para que podamos entender qué es lo que el Señor nos habla a nosotros a través de cualquier situación. El Señor tiene mucho consejo, mucha palabra que nos ayuda. En este caso queremos saber qué podemos hacer para perseverar. ¿Qué es la perseverancia? La perseverancia es soportar con humildad, seguir adelante sin mirar, sin oír, sin hablar, para poder cumplir nuestras metas. Como madres, como hermanas, como hijas, como nueras, como suegras. A veces las suegras vemos situaciones en las que no nos agrada mucho, pero con murmurar, con juzgar a la nuera o al yerno, no vamos a arreglar el problema, lo vamos a agrandar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Con humildad, las que ya conocemos de la palabra de Dios, con humildad, cerrar nuestros ojos, nuestros oídos y poner en oración esa situación. Como personas que no conocemos de la palabra, guardar silencio. Y si sabes orar, pon en manos de Dios esa situación, porque muchas de las veces en vez de ayudar, como les digo, agrandamos el problema. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer como suegras? Perseverar, dar consejos, ayudar con un buen consejo, con una buena palabra. En todas las situaciones diferentes hay un consejo para perseverar, hay una manera de hacer las cosas para que no queden ahí, porque la palabra nos dice que el que persevere hasta el final, ese será salvo. Entonces, en el mundo, el que persevere hasta llegar a su meta, ese tendrá su buena recompensa, su buena bendición, ¿verdad? Entonces, vamos a leer aquí lo que nos dice la palabra
Voy a tratar de leerla un poco despacio para que se pueda entender lo que el Señor nos dice a través de su palabra, ¿verdad? Porque toda palabra fue escrita para enseñar, para redarguir, para instruir al varón, a la mujer en justicia, para que todo hombre sea entendido, ¿verdad? Es un versículo muy bonito, pero no me lo puedo memorizar. Y dice así su palabra, ¿verdad? En el nombre de Jesucristo, vamos a honrarlo a Él porque es la palabra de Él y Él es el que nos va a aconsejar en este momento. Dice el capítulo 12 de Hebreos, dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquí nos está explicando que muchas de las veces cuando nosotras caemos en ese desánimo, en esa desesperación, en esa desesperanza, muchas veces caemos en pecado, ¿verdad? Y dejamos todo ahí y pecamos porque peleamos, discutimos, gritamos, insultamos y al final no arreglamos nada con eso. Entonces, la perseverancia se muestra en el guardar silencio y esperar, ¿verdad? Entonces dice el siguiente, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio y se sentó, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, como lo hizo Jesús por nosotros, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Aquí podemos ver cómo la palabra de Dios nos está enseñando de que muchas de las veces las luchas, por ejemplo, a veces los problemas que hay en el matrimonio, a veces las luchas que tenemos en la iglesia, muchas de las veces es que el Señor nos está disciplinando. ¿Por qué? Porque algo estamos haciendo incorrecto. Estamos dirigiendo nuestro matrimonio de alguna manera incorrecta o estamos haciendo las cosas incorrectas dentro de la iglesia. Entonces nos pasan cosas, pero es también por la disciplina que el Señor quiere para nosotros. Porque dice que qué padre que ama a su hijo no lo disciplina. Entonces, cuando nosotras recibimos esa disciplina, tendemos a ponernos tristes, a desanimarnos, a querer desmayar y dejar todo ahí tirado, a querer desmayar y correr y dejar el matrimonio así, abandonar al esposo, a la esposa, porque ya no podemos más. Pero tenemos que ser conscientes y escudriñarnos qué es lo que estamos haciendo mal para pasar por ese valle, para pasar por esa prueba, para pasar por esa lucha. Ahora, esa prueba y esa lucha, ¿es disciplina? ¿Es disciplina divina?
o es simple y sencillamente que muchas veces decimos, es que no me quieren, es que no me aceptan en la iglesia por mi pasado, o porque yo no sé leer, o porque yo no me ofrezco para ayudar, o en el matrimonio. Tenemos que escudriñarnos y saber si es que el Señor nos está disciplinando o es que estamos haciendo algo incorrecto, y tiene que haber consecuencias de lo que hacemos. Toda mala acción, toda mala decisión tiene que tener una consecuencia, tanto dentro de la iglesia como acá afuera, donde no somos convertidos, donde no son convertidos o convertidas. Entonces es donde tenemos que meditar y escudriñar bien nuestro corazón, qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que estamos haciendo mal. Y cuando viene la lucha, cuando viene el dolor, cuando viene el sufrimiento, perseverar y tratar de hacer las cosas mejor, tratar de ver las cosas de un ángulo diferente, mirar si la hermana, el hermano tuvieron razón, si nosotras cometimos un error, o si en el matrimonio igual, acá afuera donde no se conoce de Cristo, ¿verdad? Que también en la iglesia, también hay matrimonios que luchan por cosas que a veces no se, como les digo, no se trabajan correctamente dentro del matrimonio. Todos los matrimonios, todos los hogares, en todos los trabajos, en todas las áreas en nuestra vida cotidiana, siempre va a haber cosas que nos van a querer hacer desmayar, que nos van a hacer a querer que dejemos, que tiremos la toalla, que ya no sigamos. Pero necesitamos perseverar para cumplir nuestras metas, como en nuestra vida cotidiana, como en nuestra vida espiritual. Nuestra vida espiritual requiere de mucha disciplina, requiere de mucho entendimiento, de mucho conocimiento, como nuestra vida literal. Un matrimonio, un hogar no se puede guiar solamente tomando decisiones a la ligera. Tenemos que meditar y pensar muy bien las decisiones que se van a tomar, tanto decisiones espirituales como decisiones terrenales, como decisiones cotidianos en nuestra vida, ¿verdad? Entonces dice el 8, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Entonces aquí la palabra de Dios nos explica que si el Señor no nos disciplina, que si no somos disciplinados o nuestros padres, entonces la palabra nos hace ver como que somos hijos bastardos. Espero que esta palabra nos ayude a entender muchas cosas para que día con día nosotras vayamos reflexionando en los malos hábitos que tenemos en nuestro diario vivir, en las malas decisiones que tomamos, que sea el Señor a través de su palabra enseñándonos. Por eso se las estoy leyendo despacito para que nos quede en nuestro corazón cada palabra que estamos leyendo. Dice el 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué? ¿No desobedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Entonces, cuando el Señor nos disciplina, Él nos disciplina para que nos corrijamos, para que nos volvamos a la santidad, vivamos en santidad. Cuando nuestros padres terrenales nos disciplinaban, que nos daban pues a mí me daban duro, ¿verdad? Con lo que se hallaba, con el cinto, con la chancla, con un leño, con un cable, con lo que se hallaba, con una varilla. Y al rato estábamos como si nada, sentadas comiendo con nuestros padres, ¿verdad?
Más cuando el Señor nos quiere disciplinar, nuestro Dios Todopoderoso, que Él fue el que nos formó, que nos dio la vida, que nos da el respirar cada mañana, que nos da la fortaleza. Entonces, con mayor razón debemos de recibir la disciplina y seguir perseverando para un día alcanzar aquella santidad. Porque si el Señor nos disciplina, no es porque no nos ama, no es porque no nos quiere dentro de la iglesia, no es porque no quiere que nuestro matrimonio esté bien, no es porque no quiere que nuestros hijos estén bien con nosotros, no es porque no quiere que nuestro trabajo, nosotras lleguemos a tener una buena posición. No, Él nos disciplina para que nosotros vivamos y caminemos en santidad, para que un día podamos verle cara a cara y estar con Él, llenas de gozo, alabándole y adorándole, ¿verdad? Bueno, pues viene el versículo 11, dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. O sea que nos habla que ninguna disciplina, ninguna lucha, ninguna prueba, pues obvio, ¿verdad? Que no es para gozarnos. A veces da tristeza, como les digo, a veces entramos en un desánimo tan fuerte cuando pedimos un consejo a nuestros líderes en la iglesia y nos dicen rotundamente no. Nos desanimamos porque nosotras ya nos sentíamos preparadas, ya sentíamos todo aquello evento que queríamos hacer y luego nos dicen no, y es una puñalada que sentimos porque nos preparamos en ayuno, en oración, en todo. Entonces aquí es donde nosotras debemos de ser sabias y no desanimarnos por cualquier cosa, sino seguir perseverando. No sabemos si en ese momento del no, es porque Dios quiere trabajar más en nosotras, quiere prepararnos mejor. En nuestra vida cotidiana, muchas de las veces queremos una posición más alta y nos preparamos o le echamos ganas a trabajar, y cuando pedimos esa posición también nos dicen que no y decimos, tanto que trabajé, tantos años que tengo para que a mí no se me dé la oportunidad, y preferimos dejar el trabajo por ese desánimo, por ese coraje, por ese descontento. Pero no debe de ser las cosas así. Tenemos que perseverar. Si en esta ocasión me dijeron no, trabajo más duro, le echo más ganas, me preparo mejor, quién sabe, y a la siguiente me den la posición que yo quiero, o tal vez hasta me den una posición mejor, ¿verdad? Entonces eso es lo que el Señor nos anima. Entonces dice su palabra que después de la tristeza, después de que no sentimos ese gozo, da fruto apacible la justicia a los que en ella son ejercitados. Todos los que nos ejercitamos en esa área, los que vemos de la manera más humilde, ¿verdad? Y perseveramos, vamos a llegar a las metas que queremos, vamos a encontrar lo que anhelamos, ¿verdad? Y vamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros, porque Dios no nos va a dar cargas que no podamos llevar, ¿verdad? Y también si hay algo que nosotras estamos queriendo y Él ve que no lo vamos a poder hacer como nosotras pensamos, y tal vez nos va a desanimar más cuando veamos que no lo podemos hacer, no nos va a permitir que lo hagamos en ese momento. Él tiene su tiempo para cada una de nosotras, para cada uno de nosotros, en lo que queramos servir en la iglesia, en los problemas que haya entre hermanos, entre todo. A veces somos lastimados por X razones, por diferentes razones, ya sea por los niños, ya sea porque a veces nos piden que ayudemos en una área y no queremos que nos pongan en otra y no nos ponen o no nos escogen o hacen excepción de persona con nosotras y nos desanima. Pero la palabra nos invita a
que es necesario que sigamos perseverando, que es necesario que luchemos por aquello que anhelamos. Si es un ministerio, si es una posición en un trabajo, si es algo que anhelamos para nuestros hijos y que le hacemos la petición al Señor y no es contestada, nos animamos y se enfría todo lo que nosotras queremos alcanzar y nos enfriamos, nos entra el desamor y allí termina todo. Pero no, dice la palabra del Señor, que el que persevere hasta el final, ese será salvo. Entonces, si en lo espiritual desmayamos, tiramos la toalla y dejamos todo ahí por una mala mirada, por falta de un saludo, por falta de una indirecta, muchas de las veces cuando pasan hermanos al frente y sienten algo por usted, avientan una indirecta, pero todo eso lo tenemos que poner en manos del Señor, y el Señor es el que a su tiempo, Él es el que va a obrar tanto a favor de la persona que tiene la razón, del hermano que tiene la razón, como al favor del que no tiene la razón. Y déjeme decirle que la misericordia del Señor hacia el que tiene la razón no va a ser lo mismo que al que no tiene la razón. Y es ahí donde tenemos que tener la paciencia para perseverar y esperar en el Señor, que sea el Señor obrando, que créame que aquella hermana, aquel hermano que por alguna mala razón no le saludó, que por alguna mala razón hizo excepción de persona con usted, que por alguna mala razón nomás decide hacerla a un lado o la juzga, la murmura, créame que no va a recibir buena recompensa del Señor. Mas si usted persevera, y yo sé que va a haber lágrimas, que va a haber tristeza, que va a haber dolor, pero el Señor viene a sanar todo eso. El Señor le viene a dar su paz y le ayuda a seguir perseverando. Cuando usted esté listo, o cuando usted, la misericordia del Señor venga a su vida, el favor hacia usted va a ser algo precioso, va a ser una recompensa grande que el Señor le va a dar por usted haber perseverado en humildad, en paciencia, en paz, en amor. Dice su palabra que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si aquel hermano, aquella hermana la despreció, si aquel hermano, aquella hermana le hizo una indirecta de una manera que la avergonzó, o que cualquier cosa que le pase en la iglesia, el Señor la va a recompensar favorablemente si usted tiene la razón. Si usted no tiene la razón, pues también hay que atenernos a las consecuencias, porque la Biblia nos habla que toda concupiscencia tiene su respuesta también, ¿verdad? Entonces, mire lo que tiene aquí el 12, dice: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Entonces aquí el Señor nos advierte y nos exhorta que tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que andar bien, porque muchas de las veces el desánimo de nosotras, la amargura de nosotras contamina a otras. A veces nos acercamos a quejarnos con otras hermanas, o ya nos miran llorando y escucharon aquella indirecta y nosotras las contaminamos. Entonces el Señor no nos llama para eso. El Señor nos llama a santidad. Dice que sin santidad no le veremos, ¿verdad? Entonces tenemos que perseverar y guardarnos de no ser piedra de tropiezo, de no ser contaminación para otras personas. Para mí eso es la perseverancia.
Para mí esto es lo que entiendo como perseverancia y algún día vamos a ver la recompensa. Dios es fiel. Dios no nos va a dejar solas. Él siempre va a estar con nosotros, ¿verdad? Entonces mire lo que dice el 16. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Mire lo que puede pasarnos a nosotros. A veces nosotras tenemos ese privilegio que Dios nos da y por una desesperanza, por una rachita de sentimientos, de emociones humanas que nos dejamos llevar, dejamos todo allí. Y mire lo que dice el Señor, que va a haber día que nosotras vamos a querer recuperar todo eso y ya no se va a poder. Entonces, cuando ya nosotras hayamos contaminado a todas las hermanas y con esa amargura, con eso que nos miran sufriendo, a veces por ellas mirarnos a nosotros sufriendo, también nosotras provocamos a que se pongan en contra de aquella. Pero recuerde que la palabra de Dios dice que el trigo y la cizaña tenemos que crecer juntos y que solamente Él es el que va a dar la orden y el tiempo cuando se tiene que separar. Entonces nosotras tenemos solamente que con humildad clamar al Señor, postrarnos delante de Él y seguir perseverando. Dejar pasar todo lo que viene, todo, así como el viento pasa y se va. O ya ve cómo, por ejemplo, cuando hace mucho viento y hay muchas hojitas de un árbol tirado que viene y ¡zum!, se las lleva y las pasa. Así nosotras tenemos que pasar toda lucha dentro de la iglesia o todo lo que pase en nuestra vida cotidiana y con gozo y humildad esperar en el Señor y perseverar, seguir perseverando, no dejar que nos robe nuestra bendición que el Señor tiene para cada una de nosotras. El Señor tiene una recompensa muy grande. Dice su palabra que en aquel día Él nos va a dar una corona preciosa cada una, con muchas piedritas, y cada vez que uno va perseverando y va sirviendo al Señor y uno va poniéndose en manos del Señor, haciendo las cosas como a Él le agradan, el Señor, pues, cada obra, cada cosa que nos, todo lo que hagamos para Él, Él va a ir haciendo nuestra corona, y dice que le va a poner un nombre a cada corona, ¿verdad? Y mire qué bonito que Él nos ayude a perseverar para que en aquel día recibamos nuestra preciosa corona, ¿verdad? Eso es lo que yo, como les digo, yo leo para corregir mi vida y comparto la palabra de Dios para si a alguien le sirve escuchar de esta palabra, pues medite en ella y corríjase usted misma. No esperemos que el Señor nos venga a disciplinar, que el Señor nos venga a corregir. Ese es el propósito de la lectura de la palabra. Voy a proseguir en hasta terminar a donde termina el 12. Dice: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba, sino aún una bestia tocare el monte será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles,
a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no os escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. Él es el que nos amonesta, Él es el que nos guía, Él es el que nos exhorta, y esa es la exhortación que nosotras debemos de recibir y poner por obra, vivir. Y si esa exhortación nos muestra áreas de nuestra vida donde no estamos bien, no nos desanimemos. No nos pongamos tristes, porque Dios al que ama disciplina. Nosotras somos sus hijas y siempre nos va a disciplinar, y no tenemos que desmayar, tenemos que perseverar. Que nada dentro y fuera de la iglesia nos haga desmayar y apartarnos o dejar hasta allí, porque la recompensa que el Señor tiene para nosotros, nuestro galardón, es grande. Lo que Él tiene para nosotros aquí en la tierra, nadie nos lo puede dar. Así que tenemos que seguir perseverando. Dice el 26, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Mire qué precioso, ¿verdad? Él va a mover todo lo movible, todo lo que nos estorba, todo lo que nos aflige, todo lo que nos humilla, todo lo que hace acepción de persona, todo Él lo va a remover para hacernos que quedemos inconmovibles, ¿verdad? Delante de Él. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradablemente con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Así como Dios es amor, también es fuego consumidor. Cuando ya el Señor ve que nosotras de plano ya no tenemos deseos de seguir ni nada, pues el Señor no nos va a forzar a buscarle. El Señor no nos va a forzar a perseverar. Lo que usted tiene que perseverar es qué anhela usted para su vida. ¿Qué anhela usted para un día después que el Señor nos haga un llamado? ¿Dónde usted es donde quiere morar? ¿En un sufrimiento eterno o en una vida eterna con gozo, adorando y alabando a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial? Es muy, ¿cómo le quiero decir? Es muy difícil seguir el camino cuando es un camino lleno de espinas, cuando es un camino estrecho, cuando es un camino donde apenitas podemos pasar de lado, cuando es un camino donde hay muchas rocas que nos tropezamos. Pero tenemos que perseverar, porque el camino angosto es el que nos va a llevar a la vida eterna. Vamos a tener mucho sufrimiento, vamos a tener mucho desánimo, vamos a tener muchas miradas encima de nosotros. Pero dice la palabra del Señor que el que persevere hasta el final, ese será salvo. O sea, no hay nada ni nadie que nos vaya a quitar la bendición ni el galardón que el Señor tiene para nosotras cuando ya lleguemos delante de su presencia. Si pasamos por todo ese camino tan estrecho, tan lleno de espinas, tan lleno de sufrimiento, de habladas, de murmuración,
de críticas, de hipocresía, de todas esas cosas. Cuando nosotras pasemos ese valle en medio de todo lo que tengamos que pasar, ya cuando nosotras lleguemos al final va a ser algo bien precioso. Sí, hay un camino ancho, ¿verdad? Bonito, frondoso, con muchas flores, donde pueden pasar todos, si quieren, en una línea agarrados de la mano, donde hay muchas cosas bonitas que te ofrece el mundo, ¿verdad? Sin ningún sufrimiento, sin nada. Pero dice su palabra que al final es camino de muerte. Dice por allá en Proverbios que hay caminos que al hombre le parecen perfectos, pero que al final son caminos de muerte. Y después de haber sufrido tanto en esta vida, después de haber sufrido tanto en este lugar, ir a sufrir una vez más allá, no, yo no quiero sufrir más. Yo quiero ir a gozarme delante del Señor. Yo quiero ir a adorarle, quiero glorificar su santo nombre y vivir y tener una vida eterna llena de gozo. Y ese es mi anhelo y mi deseo para todo aquel que lea su palabra, que escuche su palabra a través de esta página. Yo me gozo cuando estoy leyendo la palabra, hermanos, hermanas, porque es algo que anhelo en mi corazón para día con día ir siendo una mejor persona. Cada palabrita que yo veo y recibo y veo que yo estoy mal, trato de corregirla, de vivirla. Y ese es el propósito de estar leyendo la palabra del Señor. Si usted tiene alguna idea o le gustaría que se hable algún tema, así como este comentario que me dejaron en uno de los videos, puede hacerlo, haga sus comentarios, y si yo puedo, yo me pongo en las manos del Señor y el Señor nos dará la palabra que usted anhele que demos, o que usted quiera que leamos alguna parte de la Biblia que usted esté interesada. Deje sus comentarios y estaremos trabajando en ello para la honra y la gloria del Señor. Les comento, como les comenté en alguno de mis videos, que si no me miran orando aquí en pantalla, no lo hago, no, yo tengo ese sentir en mi corazón de hacerlo en secreto. Yo le oro al Señor en el secreto, y al igual, si alguna hermana, alguna personita que no conozca de Cristo anhela de alguna oración, tiene alguna necesidad, déjeme en los comentarios y yo estaré orando. Y créame que aunque usted no me mire orando aquí en la pantalla, aquí al frente, el Señor dará fruto de esa oración y el Señor va a contestar. Él da testimonio de cada una de sus siervas, y si usted me deja esa necesidad, yo me pongo en manos del Señor y pongo esa necesidad en manos del Señor en oración, y usted va a recibir su respuesta de parte de Dios. Si se oró o no se oró por esa necesidad, el Señor le va a responder. Que el Señor me las bendiga grandemente, que pasen una bonita noche, y esperamos seguir en comunión con cada uno de quien guste leer, escuchar estos audios, estos videos. Vamos a seguir transmitiendo, ¿verdad? Que el Señor me los bendiga.